dispositivos móviles hoy en día, pero fundamentalmente cuál es el rol que estos dispositivos móviles van a jugar desde el punto de vista corporativo, es decir, cómo estos dispositivos móviles poco a poco están formando parte de las organizaciones, de qué manera lo están haciendo y cuáles son las problemáticas asociadas a estos. Obviamente, la idea es también tratar de hablar o ver cuáles son las contramedidas, algunas de las recomendaciones de seguridad más interesantes y, por supuesto, tratar de hacer alguna demostración de algunas de las fallas más comunes dentro de lo que son estos dispositivos. Así que bueno, vamos a hablar un poco de la situación actual. Esto es un poco un déjà vu porque ya lo había comentado el año pasado, a esta misma altura aproximadamente, de la importancia y el rol que los dispositivos móviles están jugando hoy dentro de la sociedad, dentro de las organizaciones y dentro del día a día individual de cada una de las personas, fundamentalmente, ¿no? Como componente a través del cual nosotros nos comunicamos con nuestra identidad virtual, vamos a llamarlo así. Obviamente las capacidades de procesamiento, usabilidad y la forma en la que están creciendo dentro del mercado no tiene ni siquiera sentido discutirla, ¿no? Es una situación bastante vertiginosa, lo mismo que cómo se están agrandando las redes de telefonía móvil y cuál es el alcance y las velocidades que estas hoy por hoy están o son capaces de proveer. Uno de los puntos más principales es aquel concepto que se hablaba desde el punto de vista del sociólogo que escribió el libro Burbujas de Ocio, de la cuarta pantalla, ¿no? Cómo todos los contenidos poco a poco se están adaptando a esa cuarta pantalla y todo ese sitio web que antes accedíamos desde la computadora, hoy tiene su compañero desde el punto de vista móvil. El tema de poder interactuar en una plataforma bancaria a través de los dispositivos móviles. El tema de poder interactuar a través de las redes sociales dentro de los dispositivos móviles. Es decir, que cada vez la cuarta pantalla toma más y más relevancia. Un poco la idea de esta situación actual es también ver cuál es el rol que están jugando. Y si tenemos que hacer una analogía con los controles de seguridad y los aspectos de seguridad que hoy tenemos en las organizaciones, desde los sistemas operativos de las laptops, por ejemplo, en el mundo de los dispositivos móviles nos vamos a encontrar con otro mundo totalmente diferente. Es decir, un mundo donde hay mayor diversificación de plataformas y mayor dificultad, por ende, para poder tomar control desde el punto de vista de seguridad de estas plataformas. A esto no solamente le sumamos los smartphones, sino que hoy le sumamos las tablets. Como bien decía Steve Jobs hace un tiempo atrás, la época post-PC. Si bien tiene un tema de marketing detrás de ese concepto, la idea es que de alguna manera las tablets y los smartphones de poco a poco reemplacen a los sistemas de escritorio. Desde el punto de vista de los sectores principales que hoy tenemos, y esta diversificación, puntualmente vamos a nombrar los más relevantes, que son casi todos, ¿no? RimOS, el famoso BlackBerry, el sistema operativo iOS, que abarca tanto lo que son las tablets como el iPad, como los sistemas operativos de Apple en los iPhones. Android, de Google, el sistema más implementado a nivel mundial. Windows Phone, de Microsoft, recientemente estrenado. WebOS, XPath-OS, hoy de las manos de HP. Y Symbian, un sistema operativo que en realidad viene de la mano de Nokia, que hoy de alguna manera deja de lado, por lo menos desde el punto de vista formal, para dar lugar a instalar en sus dispositivos Nokia sistemas operativos Microsoft. Independientemente de esto, no quiere decir que Symbian vaya a ser una plataforma que vaya a desaparecer, sí lo está haciendo desde el punto de vista formal. Va a quedar asociada a algunos dispositivos o relegada a algunos dispositivos particulares. Como para tener una idea de cómo están distribuidas estas plataformas, tomo el mercado de los Estados Unidos, que de alguna manera es el más maduro en lo que es el smartphone, y fíjense que Android es el sistema operativo más utilizado dentro de lo que son plataformas móviles, en este caso hablando pura y exclusivamente de los smartphones, no así si hablamos de tablets, donde el sistema operativo de Apple es quien manda. En el caso del sistema operativo de Apple para los smartphones tiene el segundo lugar, y RimOS, que venía siendo el rey del mercado, hoy por hoy se tiene que conformar con la tercera posición. Microsoft y otros sistemas operativos están relegados a pequeñas porciones de mercado, por lo menos hoy en día. Pero fíjense que hay una variabilidad bastante interesante. Después vamos a plantear otro problema, que es la variabilidad dentro de cada una de las plataformas, que es lo que realmente nos viene a preocupar a nosotros. ¿Cuál es la problemática? Hoy dentro del mundo corporativo, dentro de lo que son las empresas, y hablando de los dispositivos móviles, tenemos tres tipos de escenarios. Los escenarios básicamente son aquellas compañías que cuentan con una plataforma única, integrada y totalmente estandarizada. Dentro de este ejemplo podemos hablar de aquellas compañías que tienen sus dispositivos smartphone BlackBerry, por ejemplo, y su servidor BES o BlackBerry Enterprise Server para poder administrarlos de forma totalmente centralizada. No hay ningún otro dispositivo dentro de la organización que por lo menos se pueda conectar a las redes de la organización. Ese es el primero de los casos, y
el caso, digamos, ideal. Pero tenemos esas mismas empresas, o otras empresas similares, que tienen una plataforma única, supongamos BlackBerry, está integrada, pero hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Oscar con el iPad, por ejemplo. O el gerente que trajo el iPad, o sea, en un evento que la quiere incorporar a la organización. O el iPhone, que me lo trajeron de afuera, que me lo desbloquearon, los amigos de Gabriel, y que de alguna manera hoy lo quiero tener dentro de mi organización. Y así como puedo ver correr mi BlackBerry, también lo quiero ver acá. Así que hay que empezar a lidiar con esas excepciones. Y la otra, que es la plataforma más extendida de todas, que es la famosa IGWT, que es In God We Trust. No sabemos lo que tenemos, no sabemos absolutamente nada de lo que hay dentro de la organización. Hay simples y muchos dispositivos distribuidos. No sabemos si se conectan o no a las redes. No sabemos qué sistema operativo tienen y tenemos control de uno. ¿Por qué? Porque son de la persona y no de la empresa. Así que bueno, en este escenario, en esta situación actual, la problemática también no solamente se va a dar por el escenario en que nosotros encuadremos, sino que se va a dar también, a su vez, por el tipo de, digamos, importancia a la seguridad que se le da. Hoy por hoy, si nosotros nos ponemos a ver cada uno de los integrantes del mercado que acabamos de mencionar y vemos la importancia que le dan a la seguridad, vamos a ver que se prima mucho más la funcionalidad que la seguridad. La seguridad se trata de forma totalmente reactiva, es decir, ante la importancia o el descubrimiento de una vulnerabilidad grave, se le da solución a esa vulnerabilidad grave en el mejor de los casos. Por el otro lado, se trabaja de forma permanente en extender las funcionalidades de las terminales. Esa es la forma en la que generalmente se trabaja. La seguridad no es una de las prioridades y se trabaja de forma reactiva. Esto no nos sorprende y en realidad se pueden hacer analogías con cualquier otro tipo de tecnología, sea móvil o no, sea inalámbrica o no. Así que de alguna manera la funcionalidad está ante todo. Vamos a hablar ahora por puntos. Vamos a tratar de ver los puntos más importantes. Por ejemplo, la seguridad física es la problemática que primero nos surge. Gabriel comentaba antes el tema de los robos, las pérdidas y los hurtos de este tipo de dispositivos. Son bastante comunes. En el caso de la plataforma IGWT, esa que tanta gracia les causa, es el peor de los escenarios, porque en realidad ni siquiera estamos sabiendo que perdimos un dispositivo que contenía información de la organización. Por ende, el problema es aún más serio. Quizás seamos más felices, pero no lo sabemos, hasta que esto no tenga una trascendencia mediática o una trascendencia en el negocio, pero en realidad es el escenario en que menor conocimiento tenemos. En el caso de que estemos bajo un escenario controlado, integrado, nosotros podríamos implementar ciertos niveles de controles para, por ejemplo, ante el reporte de la pérdida o robo de un dispositivo, borrar remotamente el dispositivo, geolocalizar el dispositivo y así sucesivamente tomar algunas otras acciones. El tema de la seguridad física es un tema primario y el hecho de que yo tenga acceso físico al dispositivo, además de que el dispositivo tenga controles, no necesariamente quiere decir que esos controles van a impedir que alguien lo acceda. Hay que tener el tiempo y las herramientas necesarias, muchas veces también dinero, para poder acceder a la información que dentro se contiene. En el caso de las problemáticas asociadas a los sistemas operativos, a diferencia de los sistemas operativos que tenemos en las estaciones de trabajo o en los servidores, acá nos vamos a encontrar con distintas o pequeñas variantes. Primero y principal, los sistemas operativos que acabamos de mencionar antes de los dispositivos móviles no permiten la administración multiusuario. Yo no te puedo loguearme con un usuario en el dispositivo móvil A y después loguearme con un usuario B y asignar permisos y privilegios en base al usuario o a un grupo de usuarios, como comúnmente hago dentro de lo que son las estaciones de trabajo. Acá voy a encontrar con un perfil único y que generalmente asigna permisos a través de privilegios o ID de privilegios que se le dan a las aplicaciones. En el caso particular de las aplicaciones, por ejemplo, ahora vamos a ver una demo en donde el sistema operativo Android, en su versión 2.1, tiene permisos y privilegios aplicados a todo su file system, excepto al file system que tiene para la memoria extraíble, la famosa SD. En ese file system tiene un sistema que se llama PFAT, que no soporta ningún tipo de implementación de privilegios. Por ende, cualquier aplicación, cualquier usuario podría llegar a leer el contenido que está dentro de esa tarjeta. Entonces, a través de distintas vulnerabilidades, como la que vamos a ver ahora, nosotros a través de acceder al usuario o llevar al usuario que acceda a una determinada página web, vamos a hacer que el navegador del usuario acceda a la tarjeta de memoria y extraiga información que está contenida dentro de esta tarjeta. Hay un montón de aplicaciones que guardan información dentro de esta tarjeta. Por ejemplo,
todo el caché de Dropbox, que es un sistema operativo que está en la nube, se guarda en esa tarjeta. No sé si alguien usa WhatsApp para la comunicación entre distintos dispositivos, todo el caché de esa aplicación se guarda en esa tarjeta. Se guarda de forma cifrada, no se ha investigado hasta el momento el nivel de seguridad que tiene ese cifrado. Pero ¿qué podría hacer un atacante? Podría agarrar cualquier archivo del sistema crítico que está dentro del teléfono, copiarlo a la tarjeta y ahí leerlo, porque ahí no hay permisos, ahí no hay privilegios. ¿Se entiende el concepto, no? Por otro lado, tenemos el tema de la segmentación y fragmentación. Hace unos momentos yo les mostraba el market share de los dispositivos móviles en Estados Unidos y les dije, comenté, que íbamos a también a ver aspectos asociados a cada una de las marcas. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de Android, que es el sistema más representativo, es un sistema operativo abierto que se va trabajando por parte de Google y a través de la comunidad de desarrolladores que lo componen. Las versiones hoy por hoy están avanzando de manera bastante veloz y la seguridad está asociada al avance de versión, es decir, no se desarrollan parches puntuales necesariamente para poder solucionar una vulnerabilidad. Generalmente esa vulnerabilidad se soluciona cuando hay una nueva versión del sistema. ¿Y qué pasa? Hay una cadena diferente a la que yo tengo, por ejemplo, en el caso de Microsoft. Yo con Microsoft tengo una empresa que me brinda a mí los parches de seguridad y una herramienta centralizada para aplicarlos. Acá yo tengo a Google, que homologa la versión, que después pasa al fabricante de teléfonos, que es Motorola, para ver si el fabricante decide implementar la versión. Y si el fabricante decide implementar la versión, después la distribuye a través de los operadores telefónicos, por ejemplo, de Latinoamérica, y hay que ver si Claro, Movistar o Personal deciden implementar esa versión que el fabricante aprobó, que Google aprobó, pero que ellos quizás no vayan a hacer el deploy hasta dentro de 6 meses. Entonces, si yo no tengo los conocimientos técnicos para encontrar ese sistema operativo e instalármelo solo en mi casa, tengo que morir en un sistema operativo vulnerable y que no va a poder ser de alguna manera parchado hasta dentro de 6 meses con suerte. ¿Cómo? Bueno, además, ¿no? Y después obviamente no hay una centralización y remediación de vulnerabilidades. Por ejemplo, esto está sacado de la página de developers de Android. Fíjense que la última versión hoy es la 2.3.3.2.3.4. Seguramente hayan escuchado hablar de la versión 3.0. Esa es la versión Home Beacon, que es un sistema operativo solo para tablets. No se puede utilizar en smartphone, o por lo menos no debería. Ya hay alguien que está trabajando para que así lo sea, pero en realidad es una versión aparte, que es la 3.0 que tienen ahí, que es muy chiquitito el porcentaje de mercado. Pero fíjense que la más utilizada todavía sigue siendo la 2.2 y en algunos casos la 2.1. Es más, si yo me voy a la página de Motorola en Latinoamérica y agarro alguno de sus modelos, voy a encontrar algunos que por una imposibilidad de procesar el sistema operativo nuevo, por las características que este incorpora, van a morir en la versión, por ejemplo, 1.5, como el primero. Y otros que a lo mejor van a quedar en la 2.1, otros que tengo planeados para el primer Q de 2011. Fíjense que la que tengo planeada para el primer Q del 2011 recién es la 2.2, ya vamos por la 2.33, 2.34. La vulnerabilidad que yo voy a mostrar ahora en realidad sigue siendo de alguna manera vulnerable a muchísimos dispositivos. ¿Se entiende? Se comprende el problema, ¿no? No pasa solamente con Android, no pasa solamente con Google, pasa con Apple. Apple cada 2 años hace que su sistema operativo, su nueva versión del sistema operativo sea incompatible con el hardware que venía soportando. Por ejemplo, si yo le quiero instalar la versión 4.0 al iPhone 2G, al primero de todos, por allá por el 2007, no podría. Por lo menos de forma tradicional, digamos. Si tengo conocimientos técnicos, siempre voy a encontrar algún foro que me va a decir cómo. Pero en realidad no está pensado para un usuario final, mucho menos por una corporación, ¿verdad? Así que en todos casos sufrimos la fragmentación. Esto es algo que se está trabajando. Por ejemplo, hay una versión, Google le suele poner nombres bastante curiosos, que se llama Ice Cream Sandwich, que es una versión del sistema operativo que todavía no está operativa, que va a ser tanto para tablets como para smartphones. Y eso de alguna manera unificaría y seguiría la corriente que tiene Apple, que tiene centralizada la misma versión del sistema operativo tanto para el iPad como para el iPhone 4. Así que de alguna manera estas son problemáticas que vamos a ver y a tener que tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver un poquito la demo, acá donde empezamos a sufrir, a ver si sale o no. En este caso en particular yo tengo un sistema operativo Android. El sistema operativo Android está conectado al punto de acceso ahí, estoy ensuciando un poco más la banda 2.4. Así que bueno, lo traje por la duda que funcionara el otro. Y obviamente lo que voy a hacer es acceder a un link. Acá en esta máquina tengo el exploit cargado, no voy a entrar tanto conceptos técnicos, pero lo que vamos a hacer es
En esta máquina tengo corriendo un servidor web al cual voy a engañar al usuario para que acceda desde acá. Cuando el usuario accede, supongamos a través de un engaño de mail, a través de algún artilugio, lo que va a suceder es que va a detectar, ya saben, de dónde viene. Por ejemplo, ahí dice WebKit Android 2.1. Y automáticamente ahí va a ser una extracción de un archivo. ¿Ven? Ahí estoy viendo en pantalla una extracción de un archivo. Y en este caso es un archivo insignificante. Es el archivo donde se guardan por defecto la configuración de MMS y de los MMS proxy de los proveedores. Está todo dentro de todo teléfono, pero lo que quise demostrar acá es que el navegador, que sí tiene permisos de acceder al file system del teléfono, fue a ese archivo, lo copió a la SD y desde la SD yo lo pude ver porque ahí no hay ningún tipo de privilegios o ID de permisos. ¿Se entiende el tema, no? Lo que se hizo después con los sistemas operativos es restringir las aplicaciones que pueden acceder a la información del sistema y mucho menos copiarlas a algún lugar donde de alguna manera no hay ningún tipo de control. Como hice esto, podría haber sacado cualquier otro archivo crítico del teléfono. El atacante en este caso tendría que saber la ubicación, lo que de alguna manera es un aliciente. Pero bueno, para el caso es un tema bastante relevante. Siguiendo con el tema, vamos a ver ahora cuál es el aspecto asociado a las aplicaciones. La problemática que se da en las aplicaciones también es bastante familiar para nosotros. Primero y principal, al igual que en los sistemas operativos o al igual que en las aplicaciones web, generalmente hay una ausencia de buenas prácticas de desarrollo. Por suerte esta tendencia se está revirtiendo, hay muchas organizaciones como UASP y hay muchos otros aspectos y empresas que están trabajando en pos de poder fortalecer la aplicación desde su desarrollo, pero dentro de lo que son smartphones hubo una fiebre, como una fiebre de oro, ¿no? Y obviamente es el nuevo sueño americano, ¿no? Como Angry Birds, donde invertimos $423.000 y sacamos una ganancia, una rentabilidad de $7 billones, el famoso juego del pajarito, que básicamente le permitió a la empresa hacerse de esa cantidad de suma de dinero, como así a muchos otros desarrolladores. Son casos muy puntuales, pero generalmente se prima la usabilidad versus la seguridad, otra de las cosas que le había mencionado. El tema de la instalación de software es todo un tema. Hoy por hoy las aplicaciones móviles se centralizan en los mercados. Apple fue el primero en desarrollar el famoso App Store. Ellos tienen un control bastante restrictivo, su sistema es bastante cerrado, es algo que se le critica mucho. El control no es tan asociado a la seguridad y a la preocupación de que alguien podría troyanizar alguna aplicación. Está más asociado a que ninguna aplicación vaya de alguna manera a suplir alguna de las funcionalidades que a ellos se les puede llegar a ocurrir para las próximas versiones. Porque si así lo hiciese, la dejan fuera del marco. De hecho, hubo casos donde hubo desarrolladores que instalaron dentro del market y se aprobaron dentro del market aplicaciones que registraban datos personales del teléfono, como por ejemplo el passcode que uno ponía para poder acceder al teléfono. Eso es un estudio que les voy a mostrar en breve. Tuvo un buen fin, no tuvo el fin de poder registrar cuál es el passcode preferido de los usuarios y vamos a ver que lamentablemente sigue siendo 1, 2, 3, 4. Pero se les escapó. Eso marca una de las tendencias. En Android, de alguna manera, es algo bastante anárquico, ¿no? No hay mucha revisión de seguridad desde el punto de vista de las aplicaciones que se publican en el market. De hecho, es una de las plataformas predilectas, primero por su difusión y segundo por su, de alguna manera, falta de control para el malware. Si yo tengo que agarrar malware para dispositivos móviles que existe y tendríamos que categorizarlo por plataforma, Android sería el que se lleva la mayor cantidad. Por lo menos hoy en día, como en su momento fue Symbian, que era la plataforma móvil más distribuida, no para smartphones, sino para teléfonos de alguna manera de gama baja media. Por otro lado, los controles de la firma de las aplicaciones. El año pasado yo había hecho una demo en donde podíamos registrarnos como desarrolladores en el mercado de BlackBerry, pagando $20, poniendo la identidad, que no necesariamente tenía que ser la real, y adquirir la firma digital para poder acceder a las API de desarrollo registradas o restringidas de RIM, es decir, aquellas que permiten acceder a la criptografía o permiten acceder a los datos de contacto o permiten acceder al envío y resolución de correo electrónico, y a través de eso armar una aplicación que registre, por ejemplo, toda la geolocalización por la cual el usuario del teléfono se va movilizando, o por ejemplo los contactos o los correos electrónicos. Y fíjense cómo una aplicación firmada podría de alguna manera encubrirse dentro de una aplicación real y hacer las veces de troyano. Y obviamente los canales inseguros de comunicación.
¿Cuántos de los que están acá tienen un teléfono móvil de gama media alta? Bastantes. ¿Cuántos usan el teléfono móvil, por ejemplo, para acceder a una red social? ¿Cuántos lo hacen de una aplicación especial para la red social y no a través del navegador web? ¿Cuán seguros estamos de que la aplicación que estamos utilizando utiliza canales seguros para la transferencia de credenciales? No lo estamos. Es una realidad. Es que de verdad es muy complejo. Yo tendría que hacer un análisis, y de hecho hay en la web, googleen un poco, van a ver que hay análisis de clientes móviles de Twitter, y van a ver las falencias que muchos tienen. Algunos ni siquiera pensaron en el HTTPS, que es lo básico, ni siquiera. Entonces, es todo un tema muy complejo. A lo mejor Facebook y Twitter fortalecen su comunicación o su canal desde el punto de vista de la aplicación, pero yo soy un cliente que no, o que almacena las claves en el caché en texto plano. Entonces, ese tipo de cosas también suma y contribuye y habla del control que debo tener sobre lo que se instale dentro del dispositivo. Por ejemplo, vamos ahora a hablar de iPhone. Yo tengo el iPhone 4 con el último sistema operativo al día, está jailbreakado, pero eso es al margen. No, pero lo digo porque generalmente cuando uno jailbreakea el teléfono, lo hace, y eso vamos a hablar en unos momentos, explotando algún bug. Pero independientemente de eso hay una aplicación, como muchas, que se llama iFile, la aplicación, pero hay varias, que permiten usar el teléfono como disco. Es decir, yo puedo levantar el teléfono en la misma red inalámbrica y otro verlo a través de la máquina, un directorio, y subir archivos o descargar archivos. Es como para usarlo como si fuese un disco de almacenamiento externo, ¿sí? Y acá yo lo voy a abrir, este teléfono está en esta dirección, conectado a este access point, y lo que va a pasar es que vamos a ejecutar un problema que es muy conocido desde el punto de vista del desarrollo de las aplicaciones. De hecho, uno de los casos más famosos empezó en Internet Information Server 4, por allá por el 2001, que es el acceso transversal de directorios. Es cuando yo puedo irme mucho más allá del directorio web y acceder a archivos del sistema. Entonces, por ejemplo, con el exploit que tengo ahí, que se llama iFile, lo que voy a hacer es ejecutar en la dirección web a donde está ese servidor y, por ejemplo, no, cualquier cosa dice ahí. Olvídense, vamos a empezar de vuelta así. Ahora sí. Le doy la dirección IP del objetivo, el puerto, y ahora le digo qué quiero extraer. Lo que va a hacer esto es ir hasta donde está, por ejemplo, el archivo telefónico, decirle extraer el archivo telefónico del teléfono, y me lo va a almacenar, en este caso, acá. Pon esto así, y esto así, así se ve. Ese es el archivo .result, lo voy a borrar, había hecho una prueba antes. Y ahí lo que hace es traerme la libreta de contactos. Por supuesto que el formato en el que me la traen no es nada fácil de digerir, pero fíjense, por ahí hay contactos, es mi teléfono, así que no voy a hacer, por ejemplo, acá hay uno, entre otros, y después tendría que rearmarla. Obviamente hay un trabajo para eso, pero fíjense que como por una aplicación que en realidad puede acceder hasta un determinado directorio, yo podría acceder hasta un archivo crítico del sistema. Inclusive podría ir a acceder hasta el archivo PassWD, donde se almacenan de alguna manera los usuarios del teléfono. Y así sucesivamente, como ven ahí, muchos otros, como información del correo electrónico, algún archivo manual donde yo sepa la ubicación, los favoritos del Safari, información de la red y demás. Así que fíjense que muchas veces yo tengo un sistema operativo adecuado, supongamos sin ninguna vulnerabilidad conocida hasta el momento, y donde lo que tengo es una falencia en la aplicación instalada por un mal hábito de desarrollo. Que desde el punto de vista de la aplicación, para aquellos que no son desarrolladores, el hecho de no tener control de los directorios y permitir saltar más allá del directorio es algo básico, algo que pasó en el 2000, 2001 y que sigue ahora pasando en las aplicaciones web. ¿Por qué? Porque está bueno, porque es fácil, porque de alguna manera desarrollo y la seguridad de una manera bien gracias. Y los controles hacia el market también, ¿no? Pero bueno, no es nada nuevo y esto no hace falta que se los diga. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Tenemos la problemática de la seguridad en el almacenamiento de datos. La gran mayoría de los dispositivos móviles posee alguna zona donde almacena datos. Lo más común es la ROM, que es de alguna manera donde claramente está el sistema operativo. Después tenemos la RAM, que es la memoria volátil, donde muchas veces queda información bastante potable desde el punto de vista de seguridad, sobre todo que cada análisis forense también lo conoce. Y después las memorias, ¿no? La memoria local, la memoria extraíble y algunos otros tipos de memoria asociadas a el backup, por ejemplo. Cuando yo conecto mi iPhone acá, se hace un backup y a lo mejor ese backup contiene toda la información del teléfono y no está cifrado.
Y si está cifrado, el algoritmo que utiliza no necesariamente es lo suficientemente confiable. Así que hay que ver dónde voy a ubicar esa información. Por ejemplo, en el caso de lo que es Android, la SD no tiene permisos por el file system que soporta. En el caso de lo que es BlackBerry, la SD tiene opciones de cifrado, por ejemplo. Independientemente de que yo la saque del teléfono, cuando la coloco en otro medio para poder leerla, esa información también va a estar cifrada. Algo que es bastante curioso, que tiene que ver con el tema, con los dos temas, con este control de acceso, es el hecho de que, por ejemplo, en el iPhone yo tengo un PIN de 4 dígitos, este famoso PIN que me pide acá, que calculo que no, los primeros lo ven, los de atrás no, pero cuando uno está en un lugar, en un cine, por ejemplo, la clave la ve hasta que está proyectando la película, con números así de grandes, ¿no? Además de las maniobras que uno tiene que realizar. Pero este tipo de passcode, o este otro tipo de passcode, que de alguna manera tiene como una trama, digamos, como una guía, son algunas de las maneras básicas con las cuales yo puedo proteger la información del teléfono ante el acceso físico, lo básico, el hecho de descuidar mi dispositivo por unos instantes y que alguien lo acceda y lo modifique o lo acceda y saque información. Generalmente se utilizan PIN, el famoso PIN de 4 dígitos. Este tipo de claves son débiles y son predecibles, ya vamos a ver el ejemplo de esta aplicación. Pero por ejemplo, como detalle, como dato, tener un PIN de 4 dígitos que sea 1, 2, 3, 4 en un iPhone o no tener nada implica no solamente que el acceso va a ser mucho más simple, sino que toda la información de datos, contactos y correos electrónicos no va a estar cifrada en el teléfono. Eso está documentado en algún punto del manual de Apple que no se le dan a los usuarios. Pero implica saberlo. El solo hecho de tener un PIN, por más simple que sea, ya implica que si alguien accede, por ejemplo, a la libreta de contactos o algún dato de forma no adecuada, no autorizada, no necesariamente va a ver toda la información que ahí está. Por lo menos no la va a comprender, porque va a estar cifrada. Al margen, si yo quiero poner claves complejas, los teclados también son complejos. Imaginemos cuánto me costaría a mí poner en una BlackBerry, o en un Android o en un iPhone, una clave que tenga mayúsculas, minúsculas, letras y números y que tenga 12 caracteres de largo. Y que apenas el usuario deje de usar el teléfono, automáticamente se bloquee para ser colocada. ¿Cuánto tiempo le creen que el gerente general de su compañía le va a decir? Sacame esto urgente. La ingeniería social, el shoulder surfing, el hecho de poder ver por arriba la clave que está poniendo, que es un tema bastante viejo, y el almacenamiento inseguro, de dónde se almacenan las claves o cómo se transmiten. Fíjense la aplicación, la aplicación que les comentaba antes, y cuáles son las claves más utilizadas. Fíjense, esta aplicación recogió que 8804 usando 1234, después 000, después 2528 que están en la misma línea, no voy a hacer mucho esfuerzo y para la derecha o para la izquierda, 111 a la mano del pulgar, arriba, justo donde queda, 555 en medio, 5683 y así sucesivamente algunas otras. Pero fíjense que es 1234. O sea, así que tampoco hay demasiada magia en utilizar herramientas complejas o hablar de algoritmos complejos de cifrado. Los usuarios siguen utilizando esto. Por otro lado, como contrapartida, los dispositivos electrónicos sí muchas veces están preparados para brindar buenos controles. Por ejemplo, las políticas de PES, de BlackBerry Enterprise Server, son enormes, las políticas de seguridad. Entre tantas, hay una que, por ejemplo, puede permitir al usuario colocar la clave bajo presión. El usuario puede alterar la clave de tal forma, su propia clave, alterando las mayúsculas y las minúsculas, para poder informar de forma centralizada que él ha colocado su clave bajo la presión de alguien. Eso le permite tomar algún tipo de acción, saber que está en problemas, saber que puedo borrar el dispositivo de forma remota, no sé si es la opción más adecuada porque el usuario corre riesgo su vida, ya no sirve para nada, pero de alguna manera fíjense que están pensadas en ese sentido, ¿no? Así que bueno, ¿qué pasa con el control de acceso cuando se altera? Por ejemplo, antes hablaba del jailbreak del iPhone. Para aquel que no esté familiarizado con el término, significaría como sacar de la cárcel, es un término bastante general, cuando el dispositivo viene medianamente restringido y yo mediante la explotación de algún problema de seguridad hago que el ámbito de funcionamiento de ese dispositivo sea aún mayor. Puedo escribir en otros directorios, puedo tener más permisos de los que tenía. En Android se habla de rootear el iPhone, del teléfono, de alguna manera hacerme root, y en iPhone se habla de jailbreakear el teléfono, como si también en la PlayStation, en el Apple TV y en muchas otras cosas más. ¿Qué pasa? Cuando yo jailbreakeo un iPhone, automáticamente se instalan ciertas aplicaciones. Una de ellas es un servidor de SSH. ¿Por qué? Porque la forma de poder acceder técnicamente a manipular archivos es a través de SSH.
Pero lo que yo no sé, o lo que por lo menos no me decían tan claramente, es que de alguna manera, cuando yo jailbreaké el teléfono tiene o permite el acceso por SSH de root, el usuario de mayor privilegio dentro de lo que es el sistema. Como así también hay un usuario que se llama mobile. Y lo que tampoco me dijeron es que hay una password que se llama Alpine, que es la password por defecto que está documentada en internet. Así que, si yo jailbreaké mi iPhone y no le cambié nunca la password de root a mobile, mi teléfono es accesible en una red como Starbucks o esta, por root, y que cualquiera puede hacer absolutamente lo que quiera. Fíjense, por ejemplo, en este caso, cuán simple es sacar, yo ya tengo un pequeño copy-paste acá, los datos. Por ejemplo, yo me voy a conectar a la 192.168.1.148, que es este iPhone, que sí tiene jailbreak y obviamente está corriendo el servicio de SSH. No está, por supuesto, con la password por defecto, para que no se conecten todos, pero bueno. La idea es, supongamos que tiene la password por defecto, y fíjense que lo que voy a hacer es sacar el address book, usa una base de datos SQL Lite, chiquitita, para guardar la base de datos de bookmarks, de favoritos, el calendario, los mensajes de texto y demás. Así que cuando yo identifico un teléfono con el puerto SSH abierto, puerto 22, y el OWI de la MAC address me indica que es Apple, es muy factible que sea un iPhone, un iPad, un blanca, que está en la primera fila. Sí. Y obviamente, en este caso en particular, vamos a colocar la password, que no es Alpine, pero podría serlo. Y ahí automáticamente se copian las bases de datos. Fíjense que ya el atacante se desconecta, se puede ir a la casa con, por ejemplo, la base de datos de SMS, que después, en este caso, sí puede visualizar de forma extremadamente sencilla con esta herramienta gratuita para visualizar, por ejemplo, los mensajes y el tipo de datos, donde acá están los mensajes, ese cómo estás, hola si pibe, obviamente, todos los mensajes de texto y el histórico. Como así también la base de datos de contactos y de calendarios. Así que muchas veces el hecho de liberar un dispositivo o el hecho de transformar un dispositivo para poder usar más funcionalidades implica conocer qué es lo que estoy haciendo. Si lo desconozco, puede ser que yo mismo ponga en riesgo la seguridad del dispositivo y por ende la seguridad de los dispositivos asociados a esto. En resumen, entonces, como para poder resumir esto y cortar, porque estamos un poco justos con el tiempo. La problemática también apunta a lo que hablaban hace un rato, lo que es el tema de las conexiones del dispositivo 802.11, lo que es el caso de Bluetooth, lo que es el caso de las redes 3G, lo que es el caso de la geolocalización y los metadatos. Ustedes saben que las fotografías y en los dispositivos que tienen GPS integrado muchas veces almacenan datos de los datos que permiten, entre otras cosas, saber el modelo, la marca, el software que se utilizó para editar la foto y si tengo GPS, la latitud y la longitud exacta. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía, acá atrás, que yo tomé en un lugar determinado, que en realidad no dice demasiado, en realidad es una fotografía de un bosque, pero cuando analizo la metadata, fíjense que lo que tengo ahí es la marca y el modelo, la versión de software puntual que utilicé para editarlo, la versión de sistema operativo, la fecha, la hora, y también tengo la latitud y la longitud exacta donde tomé esa fotografía. Y a mano tengo el link acá en internet para ir a Google Earth y que me diga exactamente dónde fue tomada esa fotografía. Eso implica que hay mucha más información dentro del medio de la que realmente podría haber. Por supuesto, la idea no es saber la foto del bosque, sé que chicos ustedes quieren saber de alguna manera. Hago una fotografía un poco más interesante como esta, después le paso la metadata de esta chica. Las contramedidas de alguna manera son las siguientes. Primero y principal, esto no es la idea tener ese tipo de plataforma, sino básicamente empezar a hacer cosas independientemente de la tecnología. O sea, si vamos a empezar a tratar la tecnología y cada caso particular, podemos terminar mañana y quizás haya que ver algunas otras cosas antes de empezar a bajar a muy bajo nivel. Primero y principal, definir estándares independientemente de la tecnología. Acá vemos una serie de problemáticas: seguridad física, sistemas operativos, aplicativos, el tema de dónde se almacenan los datos, el tema de cuáles son los mercados de aplicaciones que se nutren mis dispositivos para instalarse y demás. Eso es en común a todas las plataformas. Cuando bajo a nivel, por supuesto, hay distintos mercados, hay distintos sistemas operativos, pero las problemáticas son en general las mismas. Así que, si yo voy a definir que los teléfonos van a tener una clave de acceso compleja de determinadas características, no importa si son RIM, si son iOS, si son Android o si son Windows Phone.
independientemente de la plataforma. Así que hay un montón de cosas que yo ya puedo hacer independientemente de la plataforma. Segundo, los usuarios son una parte muy importante de la interacción de estos dispositivos dentro de una organización. Por ende, debería concientizar a los usuarios respecto del uso de esta tecnología. Y tercero, tengo que migrar, tengo que pensar en ir a sistemas de administración centralizados, que conocen como Mobile Device Manager. El ejemplo más representativo de esto es el BES, el BlackBerry Enterprise Server, pero hay un montón de software abierto, cerrado, pago y gratuito que permite centralizar la administración de dispositivos móviles independientemente de la plataforma, es decir, que puedan convivir esas estructuras de IGWT, si puedo identificar qué es lo que tengo, o las famosas estructuras centralizadas integradas pero que tienen excepciones, donde yo puedo administrar la seguridad de los BlackBerry con una herramienta y con la misma herramienta administrar la seguridad de los iPhones, de las iPad y de los dispositivos con Android. En ese caso en particular, mínimamente debería tener en cuenta el borrado remoto para todo lo que es el tema de la pérdida, robo, hurto del dispositivo, el bloqueo remoto. Puntualmente yo, si estoy hablando por teléfono, el dispositivo no está bloqueado y si me lo arrebatan, el usuario tiene acceso, si no lo bloquea, por lo menos durante el tiempo en que mantenga actividad con el teléfono. Por ende yo podría bloquearlo de forma remota. Geolocalizar el equipo, vaya a saber dónde se encuentra el equipo, sería interesante ir a buscarlo o no, o queda su criterio, como dice la filósofa de Inés Elinet. Y obviamente el tema de las aplicaciones de las políticas a través de over-the-air, lo que se llama OTA, over-the-air. El hecho de que yo tenga usuarios distribuidos en una región determinada y que con un simple clic pueda, a través de la centralización de este tipo de herramientas, impartir una política de seguridad a todos los equipos de forma simultánea. Nada nuevo, fíjense que no es nada nuevo, esto lo estoy haciendo hoy con Active Directory y las estaciones de trabajo dentro de mi organización, o fuera de Active Directory con cualquier otro tipo de plataforma de administración centralizada. Otra de las recomendaciones básicamente es robustecer los controles de acceso, ya sea a través de lo que es el PIN del sistema operativo, el PIN de la SIM, por ejemplo, los medios extraíbles por aplicación. Eso es otra de las cosas importantes. Si yo rompo la clave de acceso a este teléfono, accedo a todas las aplicaciones, salvo que la aplicación puntualmente tenga una clave especial para el acceso a esta. Cosa interesante a tener en cuenta, si voy a desarrollar una aplicación propietaria, poder ponerle algún tipo de control de acceso independientemente del de la plataforma. Y obviamente la gestión de aplicaciones a través de soluciones anti-malwares o a través de algún tipo de descarga e instalación de aplicativos o de fuentes confiables respecto de los mercados. En resumen, los dispositivos móviles no son una moda, ya dejaron de ser una moda. Hoy por hoy en algunos casos puede parecer más o menos esto, pero están metidos dentro de las organizaciones. Esto es algo que, por lo menos desde mi experiencia y la de ustedes seguramente ya lo han visto, ya lo han sentido. Administrarlo de forma descentralizada no es una opción, es algo que puedo hacer como para tener un workaround, una alternativa, pero tengo que ir pensando a cómo voy a gestionar esto a futuro. No se van a quedar de esa forma, sería como administrar máquina por máquina los parches, imagínense lo que sería esto. Los usuarios son parte del problema, asegurémonos que entiendan el problema para poder de alguna manera hacer que esos controles que tenemos dentro de las estaciones de móviles de alguna manera tengan cierto nivel de recepción por parte del usuario y sean más efectivos. Y los problemas ya los conocemos, en realidad la seguridad física ya la conocemos, los sistemas operativos ya los venimos manejando, las aplicaciones ya las venimos sufriendo y padeciendo, y todo lo que son aspectos de conectividad 802.11 y demás también. Lo único que cambia es el escenario, se mueve algo móvil a una pantalla que se llama la famosa cuarta pantalla. Igualmente, recuerden, por suerte, tienen las 24 horas en todas partes, así que desde ya les agradezco mucho su tiempo. Una pregunta, bienvenida. ¿Alguna pregunta? Yo quiero hacerte notar algo. En tu bloque fue el único momento en que yo estaba conectado a Wi-Fi. No, igual que se conmigo. conectaron todos. Todos, ¿eh? No.